Qué bien, muchas gracias por esta introducción. Este viernes, el viernes día 19 a las 10 de la noche, pues aquí en el Mas de las Grallas, que es donde estamos ahora con Javi Martínez, pues tendrá lugar el tributo a Paco de Lucía, una evolución del flamenco jazz, que podremos escuchar aquí juntamente con Javi Martínez más Paul Sánchez, ¿verdad? Que vendréis los dos. A mí me gustaría que nos contases un poco en qué va a consistir este tributo, qué es lo que vamos a escuchar aquí en el Mas de las Grallas el día 19. Pues vamos a hacer, como has dicho, un tributo a Paco de Lucía. Hemos repartido el concierto en tres partes. En la primera parte haremos como una introducción y haremos un poquito de como flamenco más tradicional, lo que diríamos como antes de que llegara Paco al mundo del flamenco, recordando quizás un poquito a Sabicas o al Niño Ricardo. Luego vamos a hacer una segunda parte que será más extensa, que hablará de Paco de Lucía, y también un poco de su evolución. Empezaremos tocando temas de sus primeros discos, donde él no componía todavía, como el tributo que hizo a Lorca, y luego iremos avanzando y tocando piezas, ya composiciones de Paco. Luego tocaremos una parte también dentro de esta segunda parte, hablaremos un poquito de cuando él se adentró en el mundo del jazz y cómo lo solucionó y cómo pudo tocar jazz, y tocaremos algunos de los estándares que él tocó con músicos de jazz. Y finalmente la tercera parte hablaremos de la estela que dejó Paco de Lucía y qué guitarristas han seguido su estela, y tocaremos temas de algunos guitarristas, como por ejemplo pues, a lo mejor Tomatito o Vicente Amigo. Paco de Lucía nace en una familia de guitarristas, de hecho tiene hermanos que también tocan la guitarra, y su padre fue el profesor que él tuvo, Antonio Sánchez Pecino, quien le empieza a dar esa formación como guitarrista flamenco. ¿Qué supone Paco de Lucía cuál es su aportación o qué supone para la guitarra flamenca? Bueno, realmente Paco de Lucía diríamos que crea un antes y un después en el mundo del flamenco. No solo de la guitarra, sino en el mundo del flamenco en general. Para ubicarnos un poco, estamos hablando que Paco de Lucía llega en un momento que el flamenco a nivel técnico de guitarra estaba ya a un nivel altísimo. Niño Ricardo y Sabicas habían dejado la guitarra en un momento de un nivel técnico increíble, pero ciertamente armónicamente las cadencias eran siempre muy parecidas, las armonías que se utilizaban eran siempre las mismas, y justamente Paco, cuando tiene unos 17, 18 años, ya era un excelentísimo guitarrista, hacía giras por Nueva York y ya interpretaba toda la música de Niño Ricardo a la perfección. Él quiere empezar a hacer su música. De hecho, Sabicas le dice que no llegará a ser nadie en el mundo de la guitarra flamenca hasta que él no haga su propia música. Entonces Paco, de alguna manera, entiende que no tiene hueco, porque con la armonía que hay y todo lo que habían hecho estos dos grandes antecesores, había poco que explicar novedoso. Entonces él empieza a coger armonías de la música clásica, armonías de la bossa nova, de la música latina, del jazz, y empieza a fusionar toda esa armonía con el flamenco. Y realmente lo que pasa es que crea un nuevo lenguaje. El nuevo lenguaje del flamenco es que lo creó Paco de Lucía. Y es lo interesante, que él crea todo un nuevo lenguaje, renueva todo el lenguaje del flamenco, y cualquier acorde que oímos hoy que nos pueda sonar a flamenco son armonías que realmente hizo Paco. Desde bien pronto, de hecho él empieza a tocar no solo con grandes guitarristas, sino por ejemplo con Camarón en el año 69, que será uno de sus partners también habituales, y en el año 1973, a raíz de aquel disco Fuente y Caudal que contenía la música que hay entre dos aguas, o sea, el tema este mundialmente conocido Entre dos aguas, es cuando se convierte en un gran éxito. ¿Cuál es el papel? O sea, podríamos decir que Entre dos aguas, o ese disco, no solo es un poco la revolución en este sentido de la música flamenca a nivel popularizada, no sé, a nivel popular en el sentido de música de masas. Sí, realmente Paco de Lucía con este tema, Entre dos aguas, consigue llegar a todo el mundo, El flamenco quizás era una música que ellos mismos, era como que los mismos flamencos de la época la protegían mucho, y de alguna manera tampoco quizás no les interesaba que se extendiera demasiado.
Sin embargo, Paco de Lucía, pues grabando sus discos y grabando pues Entre dos aguas y temas como un poco más mainstream, por decirlo de alguna manera, pues es verdad que llega a muchísimo más público. Algo muy interesante que tiene el tema Entre dos aguas, y por eso creo que es un hito dentro del mundo de la música y dentro del flamenco, Entre dos aguas es la primera vez, el primer tema en flamenco, la primera composición que hay improvisación, diríamos, a modo jazz. O sea, a modo que hay una melodía con unos acordes y luego sobre esos acordes, a modo de rueda, de ciclo, cíclicamente, se improvisa, como se hacía en jazz, pero con un lenguaje realmente flamenco y con unas escalas flamencas. Y entonces realmente pues es como algo muy innovador. Un hecho también que es excepcional es que de pronto un guitarrista de flamenco trasciende en este sentido las fronteras de todo tipo, geográficas, musicales, y bueno, pues lo vemos tocando con gente como Al Di Meola, John McLaughlin, música de jazz. Es decir, ¿qué tiene esa música de Paco de Lucía para que le pueda llegar a interesar a músicos del jazz de la categoría y del nivel de estos guitarristas que estamos diciendo, ¿no? Claro, estaríamos hablando de que cuando esto coincide mucho también con el momento de la transición y la muerte de Franco, el final de la dictadura, porque hasta antes igual ni se hubiera permitido o no se hubiera podido hacer. El hecho de que España se abre al mundo, por decirlo de alguna manera, hace que los músicos americanos puedan venir aquí, entonces entra el jazz y todo eso favorece. Además, estamos hablando de que, como comentaba antes, Entre dos aguas es el primer tema en el mundo del flamenco donde hay improvisación a modo jazz. Y esto les parece como muy interesante a estos guitarristas, al oír a un guitarrista flamenco improvisando. Entonces, John McLaughlin y Larry Correll le proponen a Paco hacer un super trío, el famoso trío, donde pues poder tocar composiciones de ellos y estándares de jazz y donde poder fusionar un poco esta música de jazz y flamenco. Paco de Lucía ahí tiene serios problemas realmente, porque aunque Paco de Lucía había improvisado sobre temas como Río Ancho o composiciones suyas como Río Ancho o Entre dos aguas, realmente le supone un reto el improvisar en un estándar de jazz, donde las armonías son cambiantes, son un poco más complejas, y él explica en numerosas entrevistas que él tuvo que aprender, es un proceso que él tuvo que aprender, pero al aprender armonía y al aprender a improvisar dentro de las armonías de jazz, a la vez eso le ayuda a generar todo el lenguaje nuevo del flamenco que hemos hablado y a incorporar todas esas armonías en el mundo del flamenco y a crear el flamenco jazz en sí, temas como Ciriap o temas donde hay armonías ya muy complejas pero con una sonoridad y un lenguaje como muy flamenco. Y esto es lo que aportan estos guitarristas a Paco de Lucía, ¿no? Esa enseñanza de las armonías y de las maneras del jazz, por decirlo de alguna manera. Paco de Lucía ya no está entre nosotros. ¿Hay algún guitarrista que haya cogido ese testigo, algún guitarrista que de alguna manera consideremos que esté dando continuidad a esa obra o que esté haciendo aportaciones alternativas o adicionales a las que hizo Paco de Lucía al flamenco, o esto ha quedado...? Sí, yo creo que hay muchos. En realidad no es solo uno que haya cogido el testigo, así como quizás sí que Paco de Lucía cogió el testigo en su momento y pues renovó todo el flamenco. Ahora la estela la siguen muchos y hay gente muy buena que está haciendo cosas increíbles. No sé, podría hablar pues de Pedro Javier González, podría hablar de Tomatito, de Vicente Amigo, de Ricardo Moreno, guitarristas increíbles que me dejo muchísimos, obviamente, que están pues en estas nuevas composiciones del flamenco, están abriendo camino a nuevas armonías, haciendo un poco lo que hizo Paco de Lucía en su momento, de abrir a nuevas armonías, nuevas melodías, nuevos aspectos armónicos que den nuevas notas para añadir a las escalas y poder pues renovar un poco todavía la sonoridad del flamenco. Y sí que ciertamente hay guitarristas que están aportando cosas nuevas como estos que he comentado y muchos otros. Pues lo dejamos aquí. El viernes 19 tenemos la oportunidad de escucharos tanto a Javi Martínez como a Paul Sánchez. Invitamos a quien quiera venir a que nos acompañe y nada más. Nos vemos entonces y muchas gracias por la entrevista. Será un placer. Gracias a ti.